Hola a todos, Vale, buenas ya, tardes. Dime, ya puedes, Benjamín. ya puedes, Tony, venga. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Amor, Paz y Caridad. Es para mí un placer y una satisfacción hacer la presentación de esta conferencia, que es la última de esta jornada de la Trovada Espírita de Igualada, que viene siendo organizada precisamente por la Asociación de Estudis Spiritis de Igualada, que dirige nuestro querido amigo Blas González, y que va a cerrar hoy precisamente el ciclo de conferencias que estaban programadas de forma presencial, pero que se ha tenido que hacer de forma virtual por las circunstancias que todos conocemos. Es para mí una satisfacción presentar a María Jesús Briega Cabañas, que va a ser la ponente que va a cerrar este ciclo de conferencias y nos va a hablar de perspectiva transformadora desde la diversidad. El enfoque que ella pretende ofrecer es un enfoque genérico, amplio, ecléctico, bajo un punto de vista social, cultural, espiritual, que abarque no solamente las perspectivas, las proyecciones y las expectativas que se tienen a la hora de comprender el desarrollo de la diversidad en nuestra sociedad y nuestra cultura, bajo un enfoque espiritual, sino sobre todo la parte práctica que esto puede suponernos conocer para poder incorporarlo en nuestras vidas y que nos sirva de mejor análisis y de vivencia personal. Sin nada más, para mí, como digo, es un placer dejarles con María Jesús Briega y por lo tanto le pido que se incorpore con nosotros y desde este momento les dejo en buenas manos, no sin antes recordarles que podrán formular sus preguntas y luego en el chat correspondiente serán respondidas. Muchísimas gracias a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube de Amor, Paz y Caridad. Muchísimas gracias a los seguidores de la Trovada Espírita de Igualada, que ya en este año cumple el número 24 de estos eventos y ojalá pronto podamos estar de forma presencial para colaborar entre todos a este aspecto de la difusión y la divulgación espírita y de aquellas circunstancias que tanto nos necesitamos y nos ayudan en nuestro caminar por la tierra en estos momentos. Gracias a todos. María José, todo tuyo. María Jesús, perdón, todo tuyo. Adelante. Pues muchísimas gracias, Antonio, por la presentación. Y antes que nada, también pues poder agradecer a Blas y al Centro de Estudis Espíritas de Igualada pues la posibilidad de poder participar en esta trobada. Gracias también a todos los que estáis haciendo y habéis hecho y estáis haciendo posible, como digo, pues que hoy hayamos podido crear este espacio también a nivel logístico, que hoy en día, por los tiempos que estamos atravesando, empezamos a normalizar y a naturalizar el hacer conferencias online. Vamos a comentar también, quiero daros las gracias a todas las personas que me habéis abierto vuestra pantalla, por decirlo así. Y como podéis ver, vamos a hablar sobre la perspectiva transformadora desde la diversidad. Y teniendo en cuenta que en el devenir histórico del ser humano, en nuestro peregrinaje espiritual, hemos atravesado ya por diferentes y muy heterogéneas culturas y costumbres. Y todo ello gracias a la ley reencarnatoria, gracias a la reencarnación. Seguramente ya hemos coincidido en alguna de estas existencias las personas que nos encontramos hoy. Puede que sí, puede que otras nos encontremos simplemente por curiosidad, pero lo importante es que estamos hoy aquí pues, compartiendo este espacio, este trocito de sábado. Sí que es cierto que hemos vivenciado ya rupturas de fronteras de diferentes países buscando esa alineación, tanto económica como política, y al mismo tiempo de buscar esa alineación, como digo, tanto económica como política, también hemos intentado pues, conocernos un poquito más a nosotros mismos y conectarnos un poco más con la vida, con la creación, con la vida, con lo que realmente somos, ¿sí? Buscando una mirada como mucho más homogénea ante una sociedad, buscar una sociedad como más transversal.
Por contrapunto, tenemos todavía arraigada una pertenencia a la identidad demasiado fuerte, por lo que nuestras sociedades se van multiplicando y desarrollando a través de diferentes culturas y subculturas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como hemos dicho, vivimos en una sociedad diversa, plural, multicultural, a la que pertenecemos todos los seres humanos. Me gustaría puntualizar que cuando decimos multicultural, nos estamos refiriendo a las diferentes culturas que existen en un mismo terreno, vamos a llamarlo país, que estamos todos aquí viviendo, como digo, en el mismo terreno, país, territorio, como queramos llamarlo. Y lo digo porque vamos a hablar también de interculturalidad y vamos a ver la diferencia que multicultural quiere decir las diferentes culturas con las que convivimos. Interculturalidad se refiere ya a la interacción y a la implicación con estas diferentes culturas, ¿sí? De momento sí que tenemos claro que una cosa es vivir, otra cosa es convivir, que muchas veces incluso la convivencia nos cuesta a nivel de nuestra familia de sangre, ¿no? Por lo tanto, hay momentos que nos podemos llegar a plantear lo complicada que puede ser no vivir, sino convivir, incluso pues con personas, con estos seres humanos, que con una ideología completamente diferente. Y de una manera consciente e inconsciente, pues vamos poniendo también barreras. ¿Podemos continuar, por favor? Vamos a hacer una introducción comentando lo que es cultura, más que nada para situarnos, porque vamos a hablar principalmente de ello. Y cultura se define de esta manera. Cultura es el mecanismo de defensa para poder sobrevivir. Vamos mirando. El mecanismo de defensa para poder sobrevivir, además, es esa adaptación a la sobrevivencia que estamos diciendo, que los seres humanos construimos de una manera histórica y social. Y su continuidad va a depender también de la capacidad para permitir la vida. Si estamos diciendo que la construcción cultural es histórica, es social, deducimos de que no es algo natural y que la cultura no es inherente ni es inmanente al hombre y tampoco ni siquiera es una unidad monolítica, como vamos a ver. A lo mejor suena un poco raro, ¿no? Pero como vamos a ir viendo más adelante, se construye en momentos en que nuestra vida se ve amenazada, tanto a nivel histórico como social y como veremos también a nivel geográfico. Por lo tanto, continuamos diciendo que la cultura aparece en la época en que nosotros, por nuestra evolución, nos convertimos en Homo sapiens sapiens hace aproximadamente unos 10.000 años. Continuamos un poquito definiendo la cultura, diciendo que es un sistema cerrado en sí mismo, en la lógica de conservación de la vida. Y por otra parte, y lo sé que parece muy contradictorio, muy paradójico, pero la vida ya de por sí es como bastante paradójica, nos encontramos con un sistema abierto en la lógica del cambio y transformación. Son dos puertas de vida, son dos puertas de cambio aparentemente antagónicas, como estamos diciendo, pero como vamos a ver, también están en constante interacción y son profundamente complementarias, aunque en principio nos suene, como digo, como muy paradójicas y muy contradictorias. Pero a medida que vamos continuando, vamos a ver que no es así. Siguiendo con esta pincelada que estamos dando en la introducción de esta charla, quiero especificar, porque vamos a hablar de imaginarios. Imaginarios son las construcciones sociales, pero vamos a hablar de algunos imaginarios atávicos, teniendo en cuenta que atávico
significa remoto, significa arcaico, algo remoto, más allá en el tiempo, pero que seguimos heredando en generaciones presentes e inmediatas. Los imaginarios, como comento, son unos aprendizajes colectivos, son unas construcciones sociales que se transmiten, se heredan, se mantienen y se reproducen. Transmiten, heredan, se mantienen y se reproducen. Y surgen precisamente en esos momentos de amenaza de la vida, a nivel social, como decíamos, a nivel histórico, a nivel geográfico. Más que nada para que nos vayamos familiarizando pues, con todo lo que vamos a ir viendo a través de esta charla, como estaba comentando. Y vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos a este señor, que no sé si os suena, os resuena, o si intentamos encontrarle algún parecido con alguien, pero bueno, me voy a encargar de presentaros a vuestro primer abuelo, pero yo estoy feliz y contenta también de poder compartir ese primer abuelo, porque también es el mío. Quiero decir, aquí tenemos a ese primer abuelo, de alguna manera, el que nos ha dejado esa herencia, nos ha dejado un patrimonio histórico, ¿sí? A través de estos ancestros que estamos comentando. Bueno, os quería hacer una pequeña presentación de él. Y vamos a continuar diciendo que en el avance histórico, hay un avance histórico. Hace 200.000 años, cuando aparecemos ya a nivel evolutivo como Homo sapiens sapiens, nos convertimos en nómadas. Nuestro sustento de vida es la caza, es la pesca. Vamos de un territorio a otro, somos itinerantes, somos móviles y vivimos en una sociedad y una cultura. Vivimos en una sociedad y una cultura totalmente homogénea, totalmente transversal, igualitaria. Sí que es cierto que la fuerza tiene un cierto significado, pero también tenemos que tener en cuenta que hay otras habilidades que se valoran mucho, como es la destreza y como es también la memoria. Por lo tanto hombres como mujeres hacen un trabajo como digo, muy transversal y muy igualitario. Porque es importante también tener esa memoria, si en un momento dado hay que retroceder hacia un territorio o hacia otro. Digamos que la única amenaza de vida que teníamos siendo nómadas era el riesgo, esa amenaza a que se acabara el ciclo gestacional de las mujeres. Es decir, que por las condiciones tan duras y tan extremas de forma de vivir, había posibilidad de que pudiéramos tener algún aborto involuntario. En principio era simplemente lo que nos amenazaba en esta época, que estamos hablando del Paleolítico. Hubo el momento dado en que el único glacial que existía se empezó a deshielar. Por lo tanto, empieza a desaparecer el ganado y comenzamos, pues, como no tenemos el primer sustento, que es el ganado, empieza a aparecer el hambre. Y aquí, wow, ¿qué tenemos que hacer? Se empieza a amenazar nuestra vida. Por lo tanto, aquí los ríos empiezan a crecer, las tierras empiezan a ser más fértiles y lo que hacemos es un planteamiento de decir, bueno, pues si nuestra vida está amenazada porque empezamos a tener hambre y no tenemos ese sustento al que estábamos acostumbrados, ¿qué podemos hacer? Hacerse un planteamiento de lo que sería hoy en día, por decirlo de algún modo, reinventarse, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, de todos modos, que el cambio de cultura no es de un cerrar y abrir de ojos, no es algo inmediato, sino que la cultura del nomadismo al sedentarismo tardó unos 3 milenios aproximadamente. Porque un cambio de cultura no se realiza así tan fácilmente, sino que conlleva su proceso y ese proceso es a base de pequeños cambios. En aquella época, ¿no?, cuando éramos nómadas, tampoco teníamos ningún tipo de apego. Y la verdad que si pensamos que éramos tan itinerantes
tampoco tenía mucha lógica llevar una mochila innecesaria, ¿no?, a nuestras espaldas. Yo creo que ni siquiera nos lo planteamos. Aquí en el nomadismo empezó el habla, empezamos a comunicarnos y estábamos totalmente conectados con la naturaleza y totalmente conectados con la vida. Éramos seres de libre pensamiento, lo que decíamos antes, conectados con la vida, con lo que somos realmente. A este paso del nomadismo al sedentarismo se le llama revolución del neolítico y dejamos de ser esa cultura homogénica, transversal, que no era fragmentaria, a ser una cultura hegemónica. Dejamos de dedicarnos al ganado para convertirnos en agricultores. Las tierras hemos dicho que ya son más fértiles, por lo tanto, tenemos que aprovechar la oportunidad que nos da la naturaleza. Pero aquí la fuerza física empieza a ser importante y la mujer se queda relegada pues a curtir pieles, a tener hijos, a cuidar de su familia, a hacer los cestos que hacían para que los hombres fueran a buscar la siembra. Ya hemos dicho, nos hemos convertido a agricultores. Por lo tanto, empieza a haber un sistema de vida completamente diferente y, por lo tanto, la construcción social, la cultura también cambia. Vamos a continuar explicando un poquito lo que es el sedentarismo y definiéndolo un poco y resumiendo un poco a nivel mapa mental un poco especial, pero bueno, resumimos. El sedentarismo está a favor de la conservación porque es lo que posibilita la vida. Y ya dejamos esa lógica, damos paso a la lógica de la conservación, como digo, por encima de la lógica del cambio. Sistema abierto, sistema cerrado, ¿sí? La obediencia se instaura porque se instaura una autoridad de todos modos como protección a la vida, teniendo en cuenta que en aquella época empezó a ser en el Neolítico nuestra forma de sustentarnos, nuestra vida, la agricultura, tenía que haber cultivo. Si no había cultivo, no íbamos a sobrevivir. No sé si lo he comentado que somos la única especie, el ser humano, que hemos sobrevivido, ¿no?, gracias a esa cultura y gracias a esas transformaciones que hemos tenido que ir haciendo para sobrevivir. Otras especies animales han desaparecido, se han extinguido y nunca más han regenerado y en cambio el ser humano continuamos ahí. Evidentemente hay una conservación que eso posibilita la vida, pero al mismo tiempo el cambio no es necesario y ahí perdemos toda la libertad. Me gustaría presentaros la columna vertebral de los imaginarios atávicos, el sedentarismo, es decir, la construcción social. Pero más que nada, insisto, estamos hablando de hace 10.000 años, es algo que nos sirvió para la protección de la vida, ¿sí? En aquel momento nos fue muy útil. Aquí es cuando aparecen los territorios definidos por fronteras, es cuando se crean las fronteras, no solo físicas, sino también ideológicas, y vamos a ver que a través del sedentarismo se instaura el dualismo. Hay un unanimismo, una verdad única y absoluta. Con esta verdad tiene que funcionar la sociedad, sí o sí. Si con esta verdad, basado en esta verdad, la incumplimos, pues va a haber una justicia del castigo, una justicia totalmente retributiva. Y evidentemente lo que estamos diciendo, hemos pasado con el nomadismo, el paleolítico, de esa cultura homogénea, hemos pasado a ser jerárquicos, a ver una autoridad, a ser una cultura, diría que vertical, lineal, mecánica. Por lo tanto, la jerarquía la tenemos como la centralidad del poder. Es una cultura totalmente autoritaria y centralizada. Tenemos la obediencia como virtud social. Me gustaría invitaros, mientras vemos esta estructura, esa construcción social del momento de hace 10.000 años,
Si en algún momento a cada uno de nosotros nos apetece hacer una pequeñita reflexión, si nos suena alguno de estas construcciones, de estos imaginarios, si nos suena a la época contemporánea. Porque lo que estamos haciendo, perdón un momentito, porque voy hablando, voy pensando, lo que estamos haciendo es rastrear un poco en el tiempo para ver la construcción social contemporánea y no rastrear un poco, sino rastrear, ¿por qué no? Mucho más allá, como hemos visto, partiendo de ese nomadismo, de ese paleolítico, para poder a lo mejor entender otras cosas o cuestionárnoslas, ¿sí? Por lo tanto, como decimos, aparece la ética del bien y del mal, otro dualismo, siempre fundado en la única verdad total y absoluta. Y la fuerza como capacidad necesaria para la vida. Aquí la fuerza sí que se instaura. Y la legitimización de la violencia como resolución y solución de conflictos. Cuando hemos hablado de dualismos, por una parte tenemos la creación de fronteras, empieza a ver los nuestros somos los que compartimos mismo color de piel, misma ideología, misma religión, los que compartimos también mismo trozo de territorio, la ética del bien y del mal, los buenos, los malos, los nuestros, los otros, que somos los que nos quedamos totalmente marginados, excluidos, la obediencia, la desobediencia. Y aquí, ya digo, es una estructura, es una columna vertebral totalmente lo que decía, ¿no? Totalmente vertical, hegemónica. Y seguimos. Vamos hacia adelante. Bueno, esto es lo que hemos ido viendo, lo vamos marcado, que ya hemos repasado los imaginarios. Y una buena manera de poder definir la cultura es a través de un cuenco cultural. Precisamente este cuenco, bueno, no tiene mucha importancia, pero este sí que es energético. Y me gustaría comentar un poquito, ¿no?, la descripción de esta diapositiva. Podemos legitimar totalmente la cultura como ese cuenco que decimos. Lo de fuera son las construcciones sociales, culturales. Los imaginarios es la construcción en sí, por decirlo de algún modo. Tenemos los mitos. Mitos, su significado etimológico significa cuento. Y a partir de aquí, del sedentarismo, empezamos a crear, pues, esos mitos, esas historias donde aparecían deidades, aparecían héroes, y detrás de los mitos se crean esas creencias. Tenemos las significaciones, lo importante que llega a ser también esas significaciones a nivel de simbolismo, donde empezamos a darle mucha importancia a un nivel religioso, por ejemplo, las significaciones, y los imaginarios, que sería la construcción en sí. Estamos viendo, bueno, como podemos observar, un cuenco, un recipiente, un contenedor totalmente cerrado, y tenemos posibilidad de meter algo dentro del cuenco. Por lo tanto, vamos a continuar viendo qué podemos poner dentro del cuenco. Vamos a meter líquido, por llamarlo de alguna manera, pero lo vamos a llamar realidad. Es decir, tenemos una construcción social y dentro vamos a poner toda la realidad, esa realidad que tiene que tomar la forma del cuenco. Sí que es cierto, como hemos dicho al principio, que han habido muchas rupturas de fronteras, que sí que hay muchos movimientos a nivel social, pero por una parte quizá nos hemos fijado mucho en las cosas más, que sí que producimos cambios, pero que el problema entre comillas, si queremos, está en el cuenco. Por mucho que intentemos cambiar una realidad, vamos a cambiar a lo mejor de un zar a un monarca, por decir algo, y desde el respeto hacia todo el mundo. Pero el problema no es la realidad mientras esté dentro de esas construcciones. El problema es el cuenco, como vamos a ver a continuación.
Y bueno, nos hemos cuestionado los imaginarios de la cultura hegemónica durante mucho, mucho tiempo. Como vamos a ver, esto no es de ahora, porque como estamos haciendo además ese rastreo, estamos haciendo de excavadores, un poco de arqueólogos a nivel histórico, cultural, vamos a ver que ya han habido momentos en que se han cuestionado mucho estos imaginarios. Lo que sí que es cierto que estamos en un momento de despertar de conciencia, estamos en un momento que estamos intentando conectar con nosotros mismos y justamente ahora hemos entrado en una crisis civilizatoria esencial y existencial. Y teniendo en cuenta que con este despertar de conciencia es bueno que estamos empezando a desnaturalizar y a separar, digamos, lo que es la cultura y lo que es nuestro momento histórico y social para ir produciendo esos cambios. Porque ahora no estamos, como vamos a ver, en esa crisis civilizatoria en nuestro territorio, en nuestro pueblo, en nuestra provincia, en nuestra región, en nuestro país, sino como vemos en el dibujo a continuación, estamos viviendo una crisis a nivel mundial, a nivel planetario. ¡Wow! Nuestra vida comienza a estar amenazada y sin crear ningún tipo de alarmismo. Simplemente me gustaría, pues eso, tener ese espacio reflexivo, ¿no? Mientras vamos hablando. Porque no es nuestro territorio simplemente, es que, como vemos, es a nivel mundial, se nos está cayendo poco a poco la religión, las religiones, la política, a nivel social, se nos está cayendo el sistema, como se diría informáticamente, se nos cae el sistema. Es una comparación un poco así, pero bueno, se me acaba de ocurrir porque realmente la construcción no deja de ser un sistema, ¿no? En ese mundo globalizador, de consumismo, de materialismo, de instituciones, de naciones, de individualismo, pero empezamos a tener esa conciencia más despierta para darnos cuenta de que en parte nosotros, los seres humanos, pues somos los responsables de haber llegado a este punto, ¿sí? Y continuamos con ese cuenco cultural donde hemos metido ahí toda la realidad, en que a nivel de progreso estamos evolucionando y estamos progresando, aunque sea poquito a poco. Ya no somos los de hace 10.000 años, ¿no? Cuando cambiamos de cultura paleolítica al neolítico. Ha pasado ya mucho tiempo y nuestra sociedad ha tenido cambios y nosotros hemos ido progresando también. Por lo tanto, ese cuenco ya no nos sirve. ¿Y qué nos pasa entonces? Que el cuenco se empieza a quebrar y se empieza a quebrar por las esquinas y todo ese líquido, toda esa realidad que habíamos visto en el cuerpo ya no se sostiene dentro de ella, porque toda esa construcción, esos imaginarios, ya los empezamos a ver como caducos, obsoletos, y los empezamos a ver como suicidas, por decirlo de alguna manera. Ya no nos sirven. Empezamos a tener una perspectiva diferente, ¿sí? Y me gustaría, porque he puesto aquí una imagen representando un poco esa fuga, digamos, de líquido, esa fuga de la realidad, de lo que ya no se sostiene, de esas construcciones, si me lo permitís, prefabricadas, artificiales, porque hemos dicho que la cultura no es algo natural, inherente en el ser humano. He querido representarlo más bien en el momento que nos encontramos, también histórico a nivel de oportunidad de cambios y transformación. He plasmado nuestro querido planeta Tierra pues en una fuga globalizada, global, como hemos dicho, ¿no? Por lo tanto, este cuenco de imaginarios atávicos, construido hace 10.000 años, en un momento dado para proteger nuestra vida que sí que estaba amenazada, en este momento ya no nos sirve. Tenemos un despertar y un cambio de conciencia importante y nos damos cuenta de ello. Y continuamos. Es aquí donde, wow, ahora qué podemos hacer, porque realmente, mirar, esta charla la preparé para una jornada que no se ha podido realizar por el tema de la pandemia, del COVID-19, no se ha podido hacer presencialmente, y es curioso porque
La preparé hace meses y es ahora todavía cuando para mí, desde mi sentir, si me lo permitís compartir, tiene todavía como mucho más peso, porque vemos que estos interrogantes son como, vamos a ver, es incertidumbre, es una total incertidumbre, pero en el momento actual en que nos encontramos, histórico, social, nos hemos tenido que parar, cosa que hasta ahora no hacíamos. Estamos muy acostumbrados a vivir con una cierta inercia, en una cierta zona de confort, diría yo también, en el que tenemos ya una vida hecha, pero es ahora, con esta crisis existencial y existencial, cuando decimos tenemos que respirar, coger aire y se nos vienen todas las preguntas a la cabeza, porque es algo que ya no sostenemos a nivel de construcción social. Y es aquí donde nos entra la incertidumbre y donde nos entran todos los miedos, como vemos. La incertidumbre como principal acompañante, ¿no? Y hoy en día lo que decía, volviendo un poquito a la actualidad del COVID-19, cuánta incertidumbre, ¿no? A nivel lo que vemos, muchas personas en paro, sin trabajo, toda la crisis económica, sanitaria, social, todo lo que está pasando. Son preguntas que nos tenemos que hacer y para eso tenemos que conectarnos, tenemos que respirar, porque sí que tenemos ahí, entre comillas, una amenaza de vida. Tenemos un cambio ahí evidente. Personas que queremos volver a la normalidad, pero es que, ¿qué es la normalidad realmente? La vida que teníamos anteriormente. Por lo tanto, como decía antes también, es momento, esa palabra que está tan de moda, reinventarnos. Tenemos que buscar nuevas maneras y nuevas construcciones sociales, económicas, y para ello, como vemos en la imagen, esos interrogantes que tenemos ahí abiertos, porque toda crisis lo que produce es una duda, es una incertidumbre. Lo que tenemos que hacer, y sabemos que es de esa manera porque ya lo hemos intentado, es crear alternativas. El problema es que las alternativas a nivel de transformación que tenemos actualmente no son unas alternativas con una base sólida. Por lo tanto, vamos a ir trabajando esos interrogantes porque la cultura no se hace solo pensando, se hace actuando y creando. Es aquí donde toca invitar a nuestra creatividad, como vemos. Tenemos que empezar a construir desde la creatividad. Me voy a poner las gafas. Einstein, además, un referente importante dentro de esa transformación de la que estamos hablando a un nivel científico. Pero Einstein nos dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche. Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay mérito. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Realmente lo que comentaba, nos hemos acostumbrado, ¿no?, a vivir por inercia, muy desconectados de nosotros mismos. Y nos podemos preguntar, wow, pero ¿cómo hemos podido llegar a este momento si tecnológicamente estamos súper avanzados? Pero claro, nos hemos llegado a creer que el avance, la evolución tecnológica significaba el adelanto y la evolución del ser humano, y vemos que no es así. Y cuando Einstein nos dice que todo viento es caricia, es que nos acostumbramos, como decimos, a sociabilizarnos, como nos han educado, a una cultura hegemónica. Y no es que el viento sea una caricia, es que ese viento se puede convertir en un vendaval, por decirlo de alguna manera, y nos sigue dando. Y el vendaval se puede convertir en un huracán y nos sigue dando en la cara, pero es que ya deja de ser esa caricia, aunque
nuestra percepción sea otra, ¿no? A veces por comodidad o no. Bueno, vamos a continuar, porque no todo en la historia de la humanidad han sido guerras y guerras, batallas y batallas, sino que hemos tenido también pues, personajes, seres humanos emergentes, ¿no? En la deconstrucción de esos imaginarios atávicos. Y me gustaría, a los que me conocéis un poquito o mucho, sabéis que, no sé, es algo ya de toda la vida, el cariño que le tengo a Sócrates, que lo suelo invitar a mis charlas, con la suerte para mí de que siempre, hasta el momento, ha aceptado a venir a ellas. Sócrates fue, como todos sabemos, hablamos año 490 a.C. Sócrates nació en Antigua Grecia, Antigua Atenas, filósofo griego, como ya conocéis muchos por las frases, los pensamientos de solo sé que no sé nada y conócete a ti mismo. Comentaros que la madre de Sócrates era comadrona y Sócrates pues era un enamorado de la profesión de su madre, pero hablamos año 490 a.C., era evidente que Sócrates no se podía dedicar a la profesión de su madre. Por lo tanto, pensó, si no me puedo dedicar a ayudar a dar a luz a seres humanos, me voy a dedicar a dar a luz ideas de estos seres humanos. Y todos conocemos su enseñanza de la mayéutica, que mayéutica precisamente quiere decir nodriza, quiere decir comadrona, y Sócrates se propuso pues hacer parir esas ideas, alumbrar ideas en el ser humano. Por lo tanto, Sócrates iba paseando por las plazas de la antigua Atenas, la gente le paraba, él paraba también, cuando le hacían una pregunta contestaba con otra pregunta, y habían personas que se enfadaban porque estaban buscando una solución fuera de ellos mismos. Y Sócrates, con su mayéutica, era, a través de esa enseñanza, lo que intentaba es que la misma persona se contestara, porque qué mejor que nosotros para saber nuestra propia verdad. No tenemos que buscar soluciones afuera, sino que están en nuestro interior. Sócrates se tuvo que enfrentar a un tribunal nada objetivo en la época, totalmente político, y fue condenado a muerte, como ya sabéis, bebiendo esa copa de cicuta. Sócrates tuvo oportunidad, tuvo la alternativa de la posibilidad de poder salir, de escaparse de prisión a través de Criptón, su discípulo preferido, pero Sócrates le dijo a Criptón, no pasa nada, Criptón, yo me voy a tomar el cicuta y porque yo no voy a morir, simplemente aquí se va a quedar mi cuerpo. Por lo tanto, se tomó su copa de cicuta tan tranquilo. Lo que sí que podemos decir y reflexionar un poquito, es una invitación. Condena de muerte año 490, siglo XXI, año 2020, muchos países todavía tienen legalizada la pena de muerte. Por otra parte, he tomado cuatro o cinco referentes. Tenemos a Mahatma Gandhi como el padre de la no violencia. No violencia todo junto cuando hablamos de no violencia, porque no violencia separado, no violencia significa que yo actúo no violentamente. No violencia es una afirmación, es un compromiso activo de la justicia hacia el ser humano. Mahatma Gandhi descubrió de alguna manera, reconoció las enseñanzas de Jesús a través justamente del Sermón de la Montaña, donde a ella predicaba Jesús esa no violencia, esa deconstrucción de los dualismos para ser todos iguales. Mahatma Gandhi ya sabemos que también fue asesinado. Nelson Mandela luchó durante toda su vida en contra del apartheid, en contra del racismo, luchó por unos derechos humanos que, por cierto, en 1948 se declaró la ONU los primeros 30 derechos
humanos universales. Nelson Mandela estuvo 27 años en prisión y cuando salió de prisión humanizó a sus verdugos a través del diálogo, a través de la transformación. Martin Luther King estuvo muy comprometido también con la guerra del Vietnam, por la igualdad social, en contra de esa desigualdad que estamos comentando. Y Martin Luther King, un día que había quedado con sus amigos para reunirse con ellos, fue asesinado. Y no me lo he dejado. No podemos olvidarnos de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, como ya sabemos, nació en el año 1 hasta el año 33. Jesús nació en una época que políticamente gobernaba Poncio Pilato, un referente muy poderoso a nivel político. Jesús nació en una familia humilde, una familia obrera, artesana, y qué persona más inclusiva que Jesús, que iba predicando y acercándose a todas las personas, todos los seres humanos, hombres, mujeres, sanos, enfermos, esas personas con esas obsesiones también, ¿no? Esos demonios que se hablaba antes, sin discriminar absolutamente a nadie, ni razón, ni a nivel social, ni a nivel de sexismo, nada, todos iguales. Y de hecho vino a este mundo aparte con esa empatía por el dolor, hacia el dolor humano, vino con esas bifurcaciones, vino con esa alternativa de reconstruir una sociedad, una cultura totalmente homogénica, queriendo deconstruir esos amigos y enemigos, esos nosotros y los otros, queriendo una cultura totalmente homogénea. Tampoco lo consiguió, aunque sí que nos dejó esa semilla y estamos hoy, después de 2000 años, todavía leyendo y reviviendo las enseñanzas de Jesús, que son tan profundas que todavía necesitamos evolucionar muchísimo más para ello. Como sabemos, Jesús también fue condenado a muerte, fue crucificado y no se entregó. Me gustaría, si me permitís, esta pequeña observación, que ni Sócrates se entregó a la muerte y Jesús tampoco lo hizo, como sabemos, lo vinieron a buscar. Por lo tanto, me gustaría hacer una reflexión de esta charla, no desde la muerte, si me lo permitís, sino desde la vida. Y continuamos. Continuamos rastreando, pero antes he puesto aquí una de sus muchas enseñanzas, ¿no? El sermón de la montaña como esa oda de la fragilidad, ya que estamos hablando de los fuertes y de los frágiles, de esa construcción, de ese dualismo. Precisamente el sermón de la montaña son 109 versículos, las bienaventuranzas simplemente es uno de ellos. Bienaventurados los que lloran, los que sienten misericordia, los que sufren, los que son perseguidos, los que tienen el corazón limpio. Bienaventurados los pacíficos, porque construir, transformar una sociedad se tiene que hacer desde la periferia. ¿Y qué seres humanos más interesados en esa reforma de la sociedad, si no va a ser desde una visión periférica, desde la fragilidad, porque a los que tienen el poder no les interesa. Esa jerarquía que se construyó hace 10.000 años era para lo que decíamos, proteger la vida. Poco a poco se fue deteriorando, convirtiéndose en intereses económicos, sociales. Y bueno, continuamos. Ante nuestra amnesia histórica, cultural, social, a mediados del siglo XIX nos dan a conocer el espiritismo, doctrina que abarca la parte filosófica, moral y la parte científica.
codificada por Allan Kardec, y que consta de 5, la codificación del espírita consta de 5 libros, el libro de los espíritus como el libro, digamos, filosófico. Tenemos también el libro de los mediums, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. El libro de los espíritus, la primera publicación fue en el año 1857, donde nos habla de la naturaleza del hombre, nos recuerda de alguna manera que es Dios, nos habla de la pluralidad de los mundos, nos habla de la reencarnación, nos habla de las leyes morales en el libro 3. Estas leyes morales que nos vienen a través del Espíritu de verdad, a través del espiritismo, no dejan de ser los 10 mandamientos de Moisés, pero digamos actualizados y adaptados a nuestra propia evolución. Estamos hablando de mitad del siglo XIX, primera publicación 1857. Dentro de estas 10 leyes morales que vemos, la que resume todas es la última, es la justicia, el amor y la caridad. La justicia, pero la justicia tal como la entendió Jesús y tal como nos la quiso enseñar, dejando su semilla, ¿no?, de enseñanza. La justicia no retributiva, porque con la justicia retributiva del Levítico es ahí donde nació ojo por ojo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Jesús nos está hablando de otra alternativa, nos está hablando de una justicia restaurativa, una justicia de la no violencia, del diálogo, de comunicarnos, de la transformación. Y con amor, porque el amor no deja de ser, porque el temor del que hemos visto antes, el temor no deja de ser la ausencia del amor. Y evidentemente, cuando hay amor, hay caridad. Y es la que nos engloba todas las demás leyes morales que nos recuerda el espiritismo. Y continuamos estas leyes morales, hemos alumbrado un poquito, iluminado un poquito para diferenciarlas. Y ahora sí, ahora después de hacer este rastreo y al haber excavado un poquito en esta historia muy, muy allá en el tiempo, como nos hemos ido, estamos ahora pues en una sociedad, como hemos dicho, multicultural, diversa, plural, donde tiene que haber una interculturalidad para que haya esa transformación que estamos buscando. Y esa interculturalidad nos pide precisamente lo que vamos a ver en este momento. Nos pide respeto, nos pide reconocimiento y nos pide enriquecimiento. Porque a través de ese respeto y a través de esa mirada de igual a igual, esa posición igualitaria, nos vamos a enriquecer, porque los otros, entre comillas, no son contaminantes, los otros, entre comillas, son enriquecedores. Porque a través de ese diálogo, a través de poder comprender un poco más las diferentes culturas, nos vamos a conocer y nos vamos a reconocer en los demás. Muchas veces decimos, no, es que yo esta cultura yo ya la conozco, porque resulta que me fui el año pasado a no sé qué país y me hice unas fotos con los monumentos típicos. Y aparte nuestra guía turística que teníamos nos explicó y con la información de internet, y no, yo sé realmente cómo piensan, no sé sus costumbres. No es así. Estamos hablando de interculturalidad a nivel de interaccionar, a nivel de encontrar un espacio. Y una cosita, si me permitís, y lo digo con todo el cariño, tenemos que dejar también la parte romántica, en el sentido de que si nosotros estamos en un momento, como cada ser humano está en su momento, que no nos creamos que nuestro momento sea el mejor, como vamos a ver, porque puede dársela la posibilidad de que en ese espacio que tenemos que abrir a nivel intercultural, en lugar de exponer, impongamos nuestras ideas, porque a nosotros nos salió de maravilla.
cuando en realidad puede ser que las personas que nos están escuchando o no nos entiendan porque están en otro momento y están con otros significados diferentes a los nuestros, puede ser que no nos expliquemos bien o simplemente que no les interese. Por lo tanto, lo que decía, teniendo ese respeto, vamos a tener también una escucha activa hacia los demás, de los que podemos aprender. Puede ser que humildad, hospitalidad, no sabemos, pero que una interculturalidad no significa destruir la otra cultura, sino todo lo contrario, significa escucharnos, porque detrás de cada interrogación, detrás de cada pregunta, hay muchas respuestas, ¿sí? Y continuamos con la interculturalidad, creando, como decimos, ese espacio posible para un mundo posible. Como vemos, a través de ese diálogo en que conseguimos ponernos en el lugar del otro, y no quiere decir esto que nos convirtamos a ninguna otra religión ni otra ideología. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que estamos compartiendo, estamos aprendiendo, y eso nos lo da la conexión, como podéis ver aquí, entre todos los seres humanos, creando ese espacio de escucha, de diálogo, de respeto, de enriquecimiento. Y como vemos aquí nos hemos dado cuenta a través de esa transformación que tenemos que hacer, que lo importante que es saber que la cultura no es estática, sino que la cultura precisamente es dinámica, ¿no? Por eso ese dinamismo social y cultural. Bueno, aquí tenemos un elefante, yo lo veo rosa, cada uno lo puede ver de un color o no. Y bueno, no es casualidad de que tengamos aquí un elefante rosa. Si vemos la próxima imagen, quizá nos resuene más a un nivel mental, tenemos ya más esa imagen mental de lo que es un elefante, ¿no? Me gustaría aprovechar para contar una historia que posiblemente, de momento la vamos a dejar en esta diapositiva, de una historia que posiblemente muchos conocéis, la vamos a recordar y los que no, pues estamos aquí para compartirla. Bueno, pues es una historia y voy a empezar con érase que se era hace aproximadamente unos 1000 años, en una aldea muy lejana de la India. Se hablaba de un elefante como un animal desconocido. Las personas hablaban del elefante, pero no lo habían visto jamás. Se corrió la voz en la aldea, en el pueblo, de que el elefante había entrado en la aldea. Y el rey llamó a los 6 sabios ciegos que vivían en esa aldea. Les encomendó la misión, les dijo, me gustaría que fuerais en busca del elefante, ese animal tan desconocido, y pudierais volver a palacio diciéndome cómo es el elefante. Los 6 sabios ciegos, evidentemente, salieron súper motivados con la misión que les había encomendado el rey, motivados y en humildad. Y bueno, se fueron a descansar a su casa porque ya era un poco tarde. Al día siguiente se levantaron, se adentraron por el bosque de la aldea y se tropezaron pues con una gran mole desconocida para ellos porque nunca se habían tropezado con algo así tan inmenso. Y le dijeron, ¡hala! Pues esto posiblemente sea un elefante. Cada uno de ellos, desde su individualidad, pero trabajando de manera colectiva, cada uno de ellos se dedicó a tocar una parte del elefante. Uno de los sabios ciegos empezó a tocar la trompa y dijo, ¡hala! Un elefante es como una serpiente. El que tocaba la cola decía, un elefante es como una soga con pelitos al final. El que tocaba el lomo dijo, pero si es que un elefante es como una pared dura, es como un tabique duro. El que tocó las patas dijo, no, un elefante es como una columna gruesa. El que tocó los colmillos dijo, para nada, un elefante es como una lanza. Mientras que el último sabio ciego tocaba la oreja y dijo, pero si es que un elefante es como un abanico.
Bueno, pues contentos con su experiencia y su descubrimiento. Fueron a palacio y el rey dijo, bueno, pues explicarme lo que es un elefante. Y se lo presentaron de esta manera, como una serpiente, como una soga con pelitos, como un abanico, como una lanza, como una pared. ¿Sabéis la reacción del rey? El rey se quedó totalmente agradecido porque desde la experiencia de cada uno, tuvo la oportunidad el rey de saber cómo era un elefante. La siguiente foto que ponemos sería la historia del elefante y las 7 verdades. De una manera, sin buscarlo, he encontrado, y además con la dirección que pongo abajo, he encontrado este monumento, por llamarlo de alguna manera, un monumento, sí, al elefante y a las verdades. Por si a alguno le apetece, cuando pase ya todo el tema de la pandemia, el poder visitar este monumento, que sepáis que está en esta dirección, y que más que hacernos una foto, que me encantaría también veros en esa foto, que podamos integrar, digamos, esta historia, porque hay tantas verdades como diversidad. Por eso, como vemos, la diversidad, y pasamos a la siguiente diapositiva, la diversidad, a la anterior, por favor. La diversidad, gracias. No, la próxima, gracias. La diversidad no nos separa, la diversidad nos enriquece. Y tenemos que construir multidireccional y permanentemente para alcanzar la comprensión de nosotros mismos, del mundo, la naturaleza, la creación, es decir, conectar con nuestra propia conciencia. Por lo tanto, ya hemos visto que la diversidad, desde nuestra experiencia, desde nuestro sentir, lo que va a hacer es enriquecernos. Y para eso continuamos, porque tenemos que educar en valores, porque los valores no son contenido, como vemos, sino que los valores son transmisión. Es una frase que me dijo mi hija hace tiempo, mientras estábamos un día en una terracita, y pensé, ¡wala! Qué cierto, ¿no? Que los valores no son contenido, son transmisión. Y me quedé con esta frase porque si vemos que los imaginarios atávicos, como hemos dicho, son heredados y se mantienen y se transmiten, tenemos que educar en valores. Y me gusta mucho esta foto de los niños, porque están aquí interactuando con un contacto visual, un contacto físico, sin prejuicios, sin estereotipos de ningún tipo. Y pensando también, mientras hago la charla, pensando en voz alta, no solo educar en valores, porque tenemos que tener en cuenta además la plasticidad del cerebro de un niño, comprobado científicamente, y nuestro cerebro tiene un depósito muy calcificado de la educación que hemos tenido a nivel social hegemónica. Entonces, si nosotros somos los responsables de educar a nuestros hijos, tenemos que ser también responsables de educarnos a nosotros mismos a través del conocimiento, del autoconocimiento. Y de esa manera nos vamos a hacer ese efecto espejo, que yo lo he puesto un poco como integridad de todos los seres humanos, ese efecto espejo de ver lo más aborrecible de nosotros mismos, pero también lo más bonito que hay en cada ser humano en nuestro interior. Y de qué manera lo vamos a hacer. A través de ese compromiso ético vamos a llegar a esa transformación. La diversidad es muy importante, es una condición sine qua non de la vida, porque todos somos seres humanos. Y continuamos. El compromiso ético que decimos para la transformación. Porque tal como vemos en la pantalla escrito, necesitamos fortalecer, edificar, fortalecer estos valores, ¿no? Como decíamos,
edificando una escala de valores acordes a las necesidades planetarias, a nuestras necesidades actuales. Propiciaremos el autodescubrimiento, el autoconocimiento, el autodescubrimiento del que nos hablaba Joana de Angelis. Sin autodescubrimiento no puede haber autoconocimiento. Nos tenemos que empezar a quitar todos esos ropajes, ¿sí? Caducos. El reconocimiento y el fortalecimiento de los mismos, dando sentido a nuestra existencia. Y como continuamos leyendo también, todas las culturas buscan ese ser de amor, de justicia y libertad existente en todos los rincones del universo, porque no tiene ningún sentido que Dios, como principio de todas las cosas, inteligente de todas las cosas, principio inteligente, nos haya creado en diferentes épocas, antes de la época de Jesús, durante y después, y que a cada uno en unas condiciones existe la ley del progreso, la ley reencarnatoria, como hemos dicho. Por lo tanto, cada uno estamos en nuestro momento. Por lo tanto, tenemos la necesidad de sensibilizarnos, ¿no? Recordando nuestros procesos históricos con la única intención de llegar radicalmente, y que nadie se me asuste porque radicalmente viene de la palabra raíz, a comprender, a aceptarnos las diferencias y los diferentes procesos evolutivos, como decimos, en que nos encontramos en cada punto del planeta. Tenemos que humanizar nuestra sociedad con ese compromiso y esa responsabilidad de la que hablábamos. Y me gusta mucho esa foto, ¿no? Porque es como una red, es el tejido social, ¿no? Esa red totalmente intercultural, el movimiento en pleno dinamismo. Continuamos y vamos a acabar ya prontito, porque pensamos y me gustaría que cambiáramos la forma del verbo de pensar a pensábamos que éramos así, cuando la realidad es esta. La realidad es que somos, como vamos a ver, un planeta sin fronteras, tal como nos enseñaron nuestros abuelos. Nuestro primer abuelo nómada, sí, itinerante, porque realmente el planeta Tierra no tiene fronteras. Porque somos un planeta y somos, como vemos, una comunidad humana. Continuamos. Somos esto. Y como complementariedad de los opuestos, y vamos, a mí me gusta mucho esta foto, por eso la quería compartir, porque somos como esa individualidad, porque sí que me gustaría decir una cosita, si me lo permitís, porque cuando hablamos de igualdad de derechos, pero tenemos que tener en cuenta que somos individuales. Por lo tanto, más que igualdad, a nivel de derechos sí, pero no podemos perder nuestra individualidad. A mí me gustaría hablar y compartir más la palabra unidad, tal como vemos en la imagen, a través de interactuar con nuestra propia individualidad y compartir, vamos a formar esa unidad. Porque cuando hablamos del universo, además, tenemos que tener en cuenta que el universo viene de uni, que quiere decir uno, versus significa giratorio, es decir, todo lo que gira alrededor del uno, de la unidad que somos, la conciencia universal. Y vamos acabando diciendo que, y entre todos, si me lo permitís, podemos transformar ese cuenco con esos imaginarios atávicos, con esas construcciones que hemos visto al principio, por unos imaginarios morales, con una visión, como vemos, totalmente periférica, que es la enseñanza y el legado de Jesús, y a través de un diálogo y una espiritualidad intercultural. Un cuenco multiforme, con muchas entradas y muchas salidas, donde ante todo nos sepamos conocer y reconocer como seres humanos. Y me gustaría ahora citar el libro de la Génesis, capítulo 18, último libro, como decíamos, el libro científico de la doctrina espírita,
en la que nos habla en el capítulo 18, libro totalmente recomendable. Yo he ido cogiendo literalmente pues las explicaciones que nos daba por no adulterarlo, evidentemente. Si nos quedamos aquí un momentito, por favor. Y el capítulo, el anterior, el capítulo 18 nos habla de los tiempos han llegado, de las señales de los tiempos, la nueva generación. Y nos dice en el punto 14, la humanidad ha llegado a uno de esos periodos de transformación, o si se quiere, de crecimiento moral. El pasado ya no basta a sus nuevas aspiraciones y nuevas necesidades. No puede ser gobernada por los mismos medios. No se contenta con ilusiones y engaños. Su razón madura reclama alimentos más sustanciales, porque la fraternidad debe ser la piedra angular del nuevo orden social, fundada sobre una base inquebrantable. El progreso moral es el encargado de tirar abajo las barreras que separan a los pueblos, el que hará desaparecer los prejuicios de castas y acallará los antagonismos sectarios, enseñando a los hombres a considerarse hermanos destinados a ayudarse y no a vivir simplemente los unos a los otros. Y nos continúa diciendo, las leyes penales se humanizan un poco cada día, los prejuicios de raza se debilitan, los pueblos comienzan a considerarse miembros de una gran familia. Mediante la uniformidad y la facilidad de los medios de transacción, van suprimiendo las barreras que los distanciaban. Delegados de todas partes del mundo son convocados para reunir en comicios universales y realizar asambleas pacíficas intelectuales. Pero falta a esas reformas una base para desarrollarse, completar y consolidarse. Con las alternativas todavía que no tenemos definidas, que decíamos. Es necesaria una predisposición moral más generalizada para que den fruto y que las masas las acepten, mas no por eso dejan de ser una señal característica del tiempo actual, el preludio de lo que se cumplirá en mayor medida conforme el terreno se vaya solidificando. El terreno, hemos dicho que el proceso de cambio es poco a poco, sería esta transición planetaria, pero sí que es cierto que se tiene que ir solidificando, pero estamos empezando con ese despertar de conciencia a hacer surcos ya en el terreno, lo vamos ya preparando. Y bueno, vamos a ir finalizando. Recordando simplemente que la vigilancia, sobre todo, yo hago mucha hincapié en la honestidad, es como vamos a enfocar nuestra mirada, porque la conciencia es nuestra visión que nos permite ver y transformar. Y ahora sí, me gustaría para acabar poder compartir un vídeo, el clásico de John Lennon, que compuso en el año 71 en plena Guerra Fría. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people
Bueno, pues daros las gracias a cada uno de vosotros. Ha sido posible compartir el vídeo. Y no sin antes decir que nunca es tan más oscuro que en el instante antes de amanecer, como podemos ver. Muchas gracias a todos. Y de esta manera, con ese amanecer que podemos ver en la diapositiva, acabamos ya la conferencia de hoy. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias a ti, María Jesús, por tu intervención. Hola. Hola, Gracias. muchísimas gracias, enhorabuena por tu trabajo, felicitaciones. Y bueno, hasta aquí ha llegado esta 24 Trobada Espírita de Igualada, patrocinada por la Asociación de Estudis Espíritas de Igualada y que se ha realizado de forma virtual. Dar las gracias a todos los que nos han seguido, a todos los participantes y conferenciantes de la jornada y ojalá el próximo año podamos hacerla de forma presencial, porque eso significará que los esfuerzos realizados por esta institución y por los compañeros que colaboramos en estas tareas de divulgación, pues se han visto compensados. Gracias de nuevo, María Jesús, por tu amabilidad, por tus palabras, por tu esfuerzo y muchísimas gracias a todos. Damos por concluida estas 24 jornadas espíritas de Igualada. Gracias a todos. Gracias a todos vosotros, de verdad. Muchas gracias. Adiós.